Pues parece que no se fían de la estructura. ¿Por qué lo dices? Amigo, es que esto tiene más años que Carracuca. Hola a todos amigos, os dijimos en el vídeo anterior que no tardaríamos en ver nuevamente el río Duero. Y aunque lo cierto es que en el caso de esta población el río queda un poco a desmano, acabamos de dejarlo atrás, Berlanga de Duero, que es la población que hoy visitamos, se llama así, obviamente, por ser vecina del río. Y habrá cosa más bonita y más cómoda que llegar a un lugar y encontrar aparcamiento en el mismo centro. Ventajas de los sitios pequeños: poca gente, pocos coches, mucho espacio. Aunque en ocasiones esto pueda parecer, y no sin motivos, toda una maldición. Bien, pues visitamos hoy otra de esas villas que, por hallarse en la línea divisoria que siempre fue el Duero, durante los tiempos de la Reconquista, fue tomada en varias ocasiones de forma alternativa por cristianos y musulmanes. De ese pasado le queda a Berlanga una estética de villa puramente medieval: plaza mayor, calle real, soportaladas ambas, casonas con fachadas ricamente decoradas, murallas que aún conservan algunas de sus puertas. Iremos echando un vistazo a todo ello. Por la puerta grande, como los toreros, sí señor. Así da gusto. Tú no mereces menos, hombre. Pues sí, un arte a base de la madera, roble y encina principalmente, que se explotaba en estos alrededores y que tanta riqueza aportó a Berlanga en la Edad Media. Pues parece que no se fían de la estructura. ¿Por qué lo dices? Amigo, es que esto tiene más años que Carracuca. Aunque donde esté el material original... Ya lo creo. Que se quiten las copias, ¿no? Pero hablar de Berlanga supone hacerlo también de la familia Tobar, responsable de la época de esplendor que vivió esta villa a partir del siglo XIV. Ellos fueron, en épocas sucesivas, los encargados de rehabilitar el primitivo castillo y ampliarlo con la fortificación artillera externa. Los Tobar levantaron un palacio como residencia familiar y asimismo la colegiata de Nuestra Señora del Mercado, que ya no mantiene ese título, pero que sigue asombrando por sus dimensiones y por todo lo que encierra. Y ahora veamos con un poco más de detalle cada uno de estos tres elementos. Del primitivo castillo árabe, situado cronológicamente en el siglo X, no queda nada. El que se hizo sobre aquel data del siglo XV y fue cosa de Luis de Tobar. Su hija, María de Tobar, heredera del mayorazgo de Berlanga, rodeará al castillo señorial de una fortaleza artillera que no llegó a terminarse. Su actual rehabilitación nos impidió visitarlo. Esperamos que recupere su antiguo esplendor. Precisamente aquí tenemos el busto de María Tobar, al lado del torreón que sobrevivió a la destrucción de su palacio impuesta por los franceses en la Guerra de Independencia. Como se puede ver, lo único que ha llegado hasta nosotros de ese palacio es su fachada principal. El resto ha quedado para polvo del camino. Y precisamente ante esos restos del palacio, esta estatua del más insigne vecino de la población, Fray Tomás de Berlanga, consejero de Carlos V, precursor del Canal de Panamá, pues tenía conocimientos de geografía y cartografía, y, además, El descubridor de las Islas Galápagos, un español. ¿Lo sabíais? pues sí, no fue Charles Darwin, amigos míos, fue este insigne español, Fray Tomás de Berlanga. Abandonamos la plaza del mercado con su fachada palaciega y su Fray Tomás y nos vamos camino del tercer elemento importante de la arquitectura de Berlanga. En el trayecto, esta casa colonial llama nuestra atención. Se parece más a un barco del Mississippi que a una casa. ¿Qué pensáis? Pues bien, llegamos a la plaza de San Andrés, donde se alza este templo de trazas intermedias entre el gótico y el renacimiento, es decir, tardogótico. Un proyecto llevado a cabo a mayor gloria de sus mecenas, que querían hacer de Berlanga una auténtica villa renacentista y de representación ducal. Esa clara intención propagandística se aprecia en el escudo de los Tobar, que figura sobre la puerta de entrada.
María de Tobar e Íñigo Fernández de Velasco contratan a Juan de Rasines para dar comienzo a las obras en 1526. En 1530 se consagra, aunque lógicamente quedaba mucho por hacer. De hecho, a principios del siglo XVII aún seguían las obras, quedando finalmente inconclusa. No llegó a construirse ni el claustro, ni tampoco una de las dos torres. Los señores de Berlanga decidieron echar abajo las 10 iglesias románicas que había en Berlanga para acometer las obras de la colegiata, un templo con planta de salón, es decir, con 3 naves de idéntica altura, y con capillas laterales algo más bajas entre los contrafuertes. En el interior asombran sus 8 enormes columnas, cuyos nervios nos recuerdan a una palmera, y que sostienen unas bóvedas que presentan aún trazas claramente góticas. Pero aparte de la propia estructura del templo, lo cierto es que hay retablos, esculturas o pinturas de gran valor artístico. Probablemente el retablo mayor sea la joya de la corona de esta ex colegiata. De estilo barroco churrigueresco, se lleva a cabo en 1704 en madera de pino y, como se puede apreciar, sin policromar. La gran pintura central, la Asunción de la Virgen, es obra de Antonio Palomino, del que ya hablamos al visitar la Cartuja de Granada. Hay además, bajo el cuadro, una talla de la Virgen del Mercado, del siglo XII, que fue rescatada de una de las 10 iglesias románicas que se mandaron demoler. Frente a ese altar mayor, el coro, en madera de nogal, de finales del XVI, obra de los maestros Bandoma y Valderrama. El órgano fue trabajo de Mateo de Ávila en 1634, aunque sería reformado en 1774. En cuanto a las capillas de la excolegiata, señalaremos 3 que para nosotros son especialmente interesantes. Visitamos primeramente la capilla de Santa Ana, que toma su nombre de este sobresaliente retablo hispano-flamenco que representa escenas de la vida de Santa Ana. Es de finales del siglo XV y fue donado por su fundador, Pedro González de Aguilera, que además yace aquí, en esta capilla. Nuestra visita continúa en esta llamada Capilla de los Cristos, pues hay 2, uno crucificado y otro yacente. Es además el lugar de enterramiento de Fray Tomás de Berlanga. Y finalmente la capilla de los Bravo de Laguna, que guarda el sepulcro de los gemelos Juan de Ortega Bravo de Laguna, obispo de Coria, y Gonzalo Bravo de Laguna, alcaide de Atienza y Segovia, y padre de Juan Bravo, el comunero, del cual vimos su casa natal en nuestro vídeo de Atienza. Y no podemos irnos sin hablar del famoso lagarto de Berlanga, un caimán que Fray Tomás se trajo de América, donde estuvo enviado por la corona para arbitrar en la disputa entre Pizarro y Almagro, que al parecer no se ponían de acuerdo sobre los límites de sus respectivos territorios, y que lleva colgado aquí unos 500 años, aguantando el tipo divinamente. Milagros de la taxidermia. Dejamos el lagarto donde está y salimos de la colegiata, pero no de esta comarca. Sería pecado terrible llegarse uno hasta Berlanga de Duero y no acercarse después a un lugar que ahora os mostraremos y que es una auténtica joya, aunque podría serlo aún mayor. Se trata de esta humilde ermita de pequeñas dimensiones, pero que encierra en su interior una gran sorpresa. La ermita es del siglo XI y fue construida por artesanos mozárabes en aquellos tiempos en que estas tierras ya habían sido consolidadas dentro de los reinos cristianos. Se encuentra consagrada a San Baudelio, mártir galorromano del siglo IV, del que llegaron algunas reliquias a estas tierras. Según se cree, los discípulos de San Baudelio habitaban lugares remotos, cerca de fuentes de agua, como es en este caso. Lo cierto es que dentro de la ermita hay una pequeña gruta, en la esquina sur del edificio, que debió de servir de habitáculo al eremita en cuestión. Y aquí está la sorpresa de la que antes hablábamos. Las paredes de esta ermita estaban cubiertas por completo de unas fantásticas pinturas románicas que la hicieron merecedora del título Capilla Sixtina del arte mozárabe. La ermita fue declarada Monumento Nacional en 1917. Aún así, gran parte de las pinturas fueron extraídas de los muros por un procedimiento de calco en 1925, tras su venta a un marchante en 1922. Hubo controversia con el tema y se consideró que aquello había sido un expolio en toda regla, hasta que la justicia sentenció a favor de la operación, permitiendo la salida de las pinturas del país. Esas pinturas murales se encuentran ahora repartidas en varios museos de Estados Unidos y en el Museo del Prado de Madrid.
Por cierto que estas últimas fueron conseguidas gracias a un trueque, el ábside de una iglesia románica de la provincia de Segovia. En cualquier caso, si la ermita, estando tan desvencijada como está, aún nos sorprende, ¿qué no lograría en todo su esplendor? De vuelta a Berlanga para el adiós definitivo. Junto a la carretera, de regreso, el rollo jurisdiccional. Aprovechamos la ocasión para detenernos junto a él y decir que creemos haber hecho justicia. Sí, con los Tobar, que tanto hicieron por su tierra, con Fray Tomás de Berlanga y en general con esta villa, que como tantas otras poblaciones de esta provincia de Soria, pasa por horas bajas debido a la despoblación. Venir hasta aquí para conocer su rico patrimonio no solo nos hará apreciar más este lugar, solo se ama lo que se conoce, sino que además servirá para aliviar la pesada carga que supone el olvido. Solo hay que tener interés por acercarse hasta aquí. Si los que tienen que arreglarlo no son capaces, veamos al menos de qué somos capaces todos los demás. Hasta pronto, amigos.